Compré mi propia casa y construí mi empresa desde cero después de que todos me traicionaran y ahora soy mi exesposa. Sus hermanas y padres están furiosos porque me niego a dejarlos volver. ¿Conoces esa sensación de creer que tienes la vida resuelta? Sí, bueno, resulta que soy tan bueno leyendo la sala como un ciego en un torneo de dardos. Me llamo Marcus Ale, y a los 34 años, estaba completamente convencido de tener todo bajo control. ¡Qué equivocado estaba! Déjenme pintarles una imagen de mi supuesta vida perfecta. Trabajé como mecánico en Jimmy's Auto Repair, no precisamente en Wall Street. Pero bueno, los autos no se reparan solos, y la gente siempre necesita que sus autos funcionen. El sueldo no era espectacular, pero mantenía las luces encendidas y ponía comida en la mesa. Alquilé una casita de 2 habitaciones en la calle Maple que tenía más defectos de carácter que una estrella de telerrealidad, pero era mi hogar. El grifo de la cocina goteaba como un chismoso en una fiesta de la iglesia, y la puerta del baño se atascaba peor que un chicle en una acera caliente. Pero Sophie y yo soñábamos con arreglarla algún día. Sophie, mi amor de la universidad, mi esposa desde hace 6 años, mi supuesta compañera en esta aventura de la adultez. Nos conocimos en primer año en la Universidad Estatal, cuando ella estudiaba comunicaciones y yo cursaba mi grado asociado en tecnología automotriz. No era precisamente una pareja ideal, pero qué lástima que no nos entendimos. Tenía una risa que iluminaba cualquier habitación, y esa forma de hacer que incluso ir de compras se sintiera como una aventura. Nos casamos justo después de graduarnos en una ceremonia que casi arruina a nuestras familias. Pero bueno, el amor vence a las deudas, ¿no? Durante 6 años, construimos lo que yo creía una base sólida. Teníamos nuestras rutinas perfectamente definidas. Café juntos todas las mañanas, viendo las noticias locales, los martes de tacos, noches de cine los viernes y mañanas de domingo tranquilas que se alargaban hasta el mediodía. Hablábamos de niños, de la posibilidad de comprar una casa algún día, de envejecer juntos y discutíamos sobre el termostato. Me dejé la piel trabajando en el taller, haciendo horas extras cuando Jimmy lo necesitaba, porque quería ser el tipo de marido que mantenía. Sophie trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro, más por diversión que por necesidad económica, lo cual me parecía bien. Pensaba que éramos una familia sólida. ¡Diablos! Creía que éramos prácticamente a prueba de balas. Demuestra lo mucho que se leerá a la gente, ¿no? Se acercaba nuestro aniversario, 6 años de felicidad conyugal, o eso creía. Tenía todo este plan planeado. Iba a sorprender a Sophie llegando temprano a casa, quizás cocinando su pasta favorita, abriendo una botella de ese vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Cosas muy románticas, de esas que hacen que las esposas publiquen estados sentimentales en Facebook sobre lo afortunadas que son. Así que ahí estaba yo, saliendo del trabajo a las 3 en lugar de las 6 de siempre, sintiéndome muy satisfecha conmigo misma. Incluso pasé por la floristería y compré un ramo de esas rosas amarillas que tanto le encantaban. Me costó $40 que no tenía, pero ¿qué importa el dinero cuando se celebra el amor, verdad? Subí la escalera de entrada casi saltando, con las llaves tintineando en la mano, ya pensando en la cara de sorpresa que pondría. Debería haberme dado cuenta de que su coche no estaba en la entrada. Debería haberme fijado en la camioneta desconocida estacionada al otro lado de la calle. Pero no, estaba demasiado ocupada siendo la romántica más despistada del mundo como para prestar atención a las obvias señales de alerta que ondeaban frente a mí. La puerta principal estaba cerrada con llave, lo cual era extraño porque Sophie solía dejarla abierta cuando estaba en casa. Busqué torpemente mis llaves, aún con esas rosas tontas en la mano, y entré. La casa estaba en silencio, pero no de un silencio pacífico, sino más bien de un silencio culpable, si es que eso me sirve de algo. ¿Conoces esa sensación de cuando algo no va bien y no sabes qué es? Sí, esa era yo, parada en mi propia sala como una idiota. Llamé a Sophie. Cariño, llegué temprano a casa. No hubo respuesta. Quizás estaba durmiendo la siesta, pensé. Quizás le dolía la cabeza y estaba acostada. Me dirigí al dormitorio, todavía con esas rosas en la mano, como un Romeo de segunda mano. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y fue entonces cuando lo oí. Sonidos que definitivamente no eran los de una siesta. Mi cerebro intentó racionalizarlo durante unos 2 segundos.
Quizás estaba haciendo ejercicio, quizás estaba moviendo muebles, quizás tenía alguna emergencia médica. Pero en el fondo, en esa parte de tu ser que sabe la verdad incluso cuando tu cerebro aún está intentando recuperarse, sabía exactamente con qué me iba a encontrar. Empujé la puerta, y allí estaba ella. Mi esposa de 6 años, la mujer a la que juré amar y cuidar hasta que la muerte nos separe, desnuda como el día en que nació y abrazada con entusiasmo a nuestro vecino, Dave Peterson. Dave, quien me ayudó a arrancar mi auto el mes pasado. Dave, quien tomó prestada mi cortadora de césped y nunca la devolvió. Dave, que al parecer había estado tomando prestado mucho más que mi equipo de jardinería. Las rosas amarillas cayeron al suelo. Debí haber hecho algún ruido, un jadeo, un atragantamiento, tal vez solo el sonido de mi mundo implosionando, porque ambos levantaron la vista. Y aquí está el punto clave, la parte que todavía me hierve la sangre. Sophie no parecía avergonzada. No parecía culpable, ni avergonzada, ni siquiera sorprendida. Parecía molesta, irritada, como si la hubiera sorprendido viendo la tele o algo igual de mundano. Marcus, dijo, sin siquiera molestarse en cubrirse. ¿Llegas temprano? No, lo siento. No puedo explicarlo. Es que llegaste temprano. Como si hubiera cometido una metedura de pata al volver a mi propia casa. Dave, en su defensa, al menos tuvo la decencia de parecer mortificado. Buscó su ropa a toda prisa como si la casa estuviera en llamas, murmurando algo sobre cómo debería irse, que esto no era lo que parecía. ¿Pero Sophie? Sophie simplemente se sentó allí, desnuda y sin vergüenza, mirándome como si yo fuera el problema. En serio, Marcus, continuó, cubriéndose por fin con la sábana. Hoy no podrías haber seguido con tu rutina habitual. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue algo puntual. No fue un lapsus momentáneo ni un error ocurrido en un instante. Esto era rutina. Esto estaba planeado. Mi esposa trataba nuestro matrimonio como una molestia que le impedía disfrutar de su tarde de ocio. Me quedé allí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, viendo cómo mi matrimonio de 6 años se convertía en polvo. Las rosas estaban esparcidas por el suelo, sus pétalos ya empezaban a marchitarse, algo así como me sentía por dentro. Todo lo que creía saber, todo con lo que creía poder contar, simplemente se había esfumado. Puff. Como si nunca hubiera existido. Esa noche. Rayos, en ese preciso instante supe que mi matrimonio había terminado. No por lo que había visto, sino por cómo había reaccionado al ser descubierta. Sin remordimientos. Sin vergüenza. Solo irritación por haber interrumpido su diversión. Esa fue la noche en que mi vida estable, predecible y cómoda se fue al garete, y ni siquiera sabía que era solo el comienzo del desastre que estaba a punto de convertirse en mi existencia. Uno pensaría que encontrar a tu esposa liándose con el vecino sería tocar fondo, ¿verdad? Ajá. Resulta que eso fue solo el comienzo del desastre que estaba a punto de convertirse en mi vida. Porque, al parecer, cuando tu objetivo es el granizo, el universo no solo te patea cuando estás caído, sino que invita a toda la maldita familia a unirse y convertirlo en un deporte de grupo. El proceso de divorcio empezó con la misma fluidez que una motosierra oxidada intentando cortar hormigón. Sophie ya había contratado a un abogado antes de que yo terminara de procesar lo que había pasado. Resulta que llevaba meses planeando esta pequeña vía de escape, quizá más. Mientras yo escogía las flores para el aniversario, ella probablemente estaba escogiendo abogados de divorcio. ¿Menuda estrategia? Su abogado era un tiburón con traje de $1000 llamado Bradley y algo con guión. Ya sabes a qué me refiero, a ese tipo que probablemente te cobra $50 solo por estrecharle la mano. Este imbécil me atacó como si fuera una especie de genio criminal que había estado ocultando cuentas en el extranjero en depósitos de bancos suizos, en lugar de un mecánico que se consideraba afortunado cuando le sobraban $20 después de pagar las facturas. Mientras tanto, estoy sentado allí con Larry Kowalski, un tipo de aquí que se dedicaba principalmente a casos de conducir bajo los efectos del alcohol y a juicios de menor cuantía. No me malinterpreten, Larry era bastante decente, pero pedirle que se enfrentara con Bradley, un apellido con guión, fue como enviar un cuchillo de mantequilla a un tiroteo. El hombre hizo lo que pudo,
Pero el equipo legal de Sophie estaba jugando al ajedrez mientras nosotros aún intentábamos decidir qué lado de las fichas usar. Lo querían todo. Y me refiero a todo. Los muebles que compramos juntos, los regalos de boda de hace 5 años. Diablos, creo que habrían intentado reclamar mi osito de peluche de la infancia si lo hubieran sabido. Sophie se sentó allí durante las declaraciones con el aspecto de estar en una reunión de un club de lectura particularmente aburrida, asintiendo de vez en cuando Bradley sugirió que también compraran la cafetera, porque al parecer había desarrollado un repentino apego a electrodomésticos que nunca antes le habían interesado. Pero esto es lo que realmente me molestó. No se trataba solo del dinero ni de las cosas. Era la forma en que toda su maldita familia me trataba como si fuera el villano de esta historia. Para empezar, la familia de Sophie nunca me había tendido la alfombra roja. Siempre fui solo el esposo de Sophie, no Marcus, ni siquiera el mecánico, solo un tipo que casualmente estaba casado con su preciosa hija. Sus hermanas, Clara y Janelle, eran como un equipo de combate psicológico. Clara era la mayor, casada con un corredor de seguros y convencida de ser un regalo de Dios para la decoración de interiores. Janelle era la pequeña, soltera y orgullosa de serlo, con un fondo fiduciario de sus abuelos que le permitía fingir que era una especie de influencer en redes sociales. Estos dos habían perfeccionado el arte de hacerme sentir como una forastera en las reuniones familiares, pero ahora se pusieron a arrasar. Recuerdo encontrarme con ellos en Starbucks un mes después de que Sophie y yo nos separáramos. Estaba tomando un café antes de ir a otra reunión con Larry, probablemente con aspecto de haber estado durmiendo en el coche, lo cual, para ser justos, era así desde que dormir en casa de Logan significaba dormir en un sofá más viejo que Clara. Me miró y esbozó una sonrisita de suficiencia que me dieron ganas de tirarle mi café con leche sobre su cabeza con mechas perfectas. «Ay», Marcus dijo, tan alto que media cafetería lo oyó. «¿Cómo lo llevas? Debe ser muy duro para ti». La falsa compasión en su voz era más densa que la espuma de mi capuchino. Janelle se quedó ahí parada, sonriendo con suficiencia, revisando su teléfono como si apenas mereciera su atención. «Estoy bien». Mentí, porque ¿qué más se puede decir? Solo estoy ocupada con el trabajo. Qué bien, continuó Clara, aún con esa sonrisa condescendiente. Sophie siempre decía que eras muy trabajadora, muy dedicada a tu oficio. La forma en que dijo, manualidades, me hizo pensar que estaba haciendo ceniceros con macarrones en lugar de mantener los coches en marcha. Janelle finalmente levantó la vista del teléfono. Probablemente sea lo mejor. Sabes, Sophie se merece a alguien que realmente pueda cuidar de ella. Alguien con ambición. Dijo ambición como si fuera un concepto desconocido que no podía entender. Pero lo realmente impactante fueron los padres de Sophie, Richard y Elaine Morrison. Estos dos eran algo completamente distinto. Richard era uno de esos tipos que había trabajado en el mismo puesto de gerencia media durante 30 años y creía que eso lo convertía en una especie de genio empresarial. Elaine era agente inmobiliaria a tiempo parcial y trataba cada conversación como si intentara cerrar un trato. Me toleraban cuando Sophie y yo éramos felices, pero ahora actuaban como si yo fuera una especie de enfermedad que había infectado a su familia perfecta. Lo peor fue su discurso de ser un hombre. Un día, Richard me acorraló en el supermercado. Al parecer, encontrarme con la familia de Sophie por todas partes iba a ser mi nuevo pasatiempo, y decidió darme consejos no solicitados sobre cómo afrontar el desmoronamiento de mi matrimonio. Marcus, dijo, bloqueándome el paso hacia el pasillo de cereales como si fuera un portero de desayuno. Tienes que comportarte como un hombre en esta situación. Sophie cometió un error, sí, pero los buenos esposos perdonan. Lo solucionan. No van corriendo a los abogados como niños en una rabieta. Me quedé ahí parado, con el carrito lleno de ramen instantáneo y café genérico, escuchando a este tipo decirme que debería aceptar con gracia que me engañaran. Como si fuera un defecto de carácter que no me hiciera gracia que mi mujer se acostara con el vecino. Como si yo fuera la irrazonable por no querer arreglar las cosas con alguien que no había mostrado ningún remordimiento por arruinar nuestro matrimonio. Richard, dije, intentando mantener la voz serena. Estaba durmiendo con Dave Peterson en nuestra cama. En nuestro aniversario, ni siquiera se arrepintió de que los hubiera pillado. Él agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Detalles, Marcus,
El matrimonio se trata de perdón. Sobre ser una persona más plena. Elaine y yo llevamos 35 años casados y hemos superado muchos momentos difíciles. Momentos difíciles, como encontrar a tu pareja desnuda con el vecino, fueron solo un pequeño obstáculo en el camino. Algo que se arregla con un fin de semana de terapia de pareja y quizás una buena cena fuera. Pero esto es lo que realmente me revolvió el estómago. Mientras dormía en el sofá de Logan, cenando cereales porque no podía permitirme mucho más, estaban organizando cenas con el nuevo novio de Sophie. Sí, lo oíste bien. A los 2 meses de nuestra separación, Sophie no solo había seguido adelante, sino que, al parecer, la había presentado a la familia, y lo recibieron con los brazos abiertos. Logan llegaba a casa de su trabajo en la ferretería con novedades que yo no quería oír. Oye, siento decirte esto, pero anoche vi a Sophie en Romanos con un chico y tus suegros también estaban allí. Como todos, celebrando una especie de cena. Ahí fue cuando lo entendí. No solo estaba perdiendo a mi esposa, sino que me estaban borrando. 6 años de barbacoas familiares, mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños, cenas de aniversario. Nada de eso significó absolutamente nada para esta gente. Me había desvivido por encajar en su mundo, por demostrar que era lo suficientemente bueno para su hija, por ser el yerno que querían. Había soportado las aburridas historias de trabajo de Richard, había elogiado los horribles guisos de Elaine, había escuchado las quejas de Clara sobre su matrimonio y había fingido interés en el último drama de Janelle en Instagram. ¿Y para qué? Para que me descartaran en cuanto las cosas se complicaran y me reemplazaran como si fuera un electrodoméstico roto que cambiaran por uno más nuevo. Lo peor ni siquiera fue la traición en sí. Fue darme cuenta de que nunca había encajado del todo. Había estado haciendo una audición para un papel en una obra donde todos los demás ya sabían que no iba a conseguirlo. Si alguna vez te has preguntado cómo es tocar fondo, déjame que te lo explique. Es un martes por la noche en Murphy's Market, de pie en el pasillo de cereales con un carrito que grita, un divorciado que ha perdido la vida, mientras las hermanas de tu exesposa te destrozan como buitres que buscan animales atropellados. ¿Y lo mejor? No tienes a dónde ir porque estás atrapado entre los amuletos de la suerte y las cajas económicas de copos de maíz genéricos. Para entonces, llevaba unos 3 meses viviendo en casa de Logan, durmiendo en un sofá que había visto décadas mejores y tratando de reconstruir mi vida a base de fideos instantáneos. Las facturas del abogado se estaban comiendo mis ahorros más rápido que una colonia de termitas una casa de madera, y el poco dinero que me quedaba se estaba destinando a lo esencial. De ahí el carrito de la compra que parecía el sueño húmedo de un estudiante de primer año de universidad. Ramen instantáneo, café común, pan blanco, mantequilla de cacahuete y esos paquetitos de atún con sabor a arrepentimiento, pero que cuestan menos de $2. Estaba en mis asuntos, intentando decidir entre un cereal de marca blanca con sabor a cartón o uno de marca que costaba el doble, pero que de verdad tenía sabor, cuando oí ese sonido familiar, esa risa aguda que siempre anunciaba que alguien estaba a punto de morir asado. Levanté la vista, y allí estaban, Clara y Janelle Morrison, las encantadoras hermanas de Sophie, de pie al final del pasillo como si fueran las dueñas del lugar. Clara empujaba un carrito lleno de todo orgánico, de corral por aquí, sin gluten por allá, probablemente agua artesanal cuyo litro costaba más que mi sueldo por hora. Llevaba una de esas prendas deportivas que cuestan más que mi alquiler, de esas que gritan, voy a clases de yoga, pero solo para que me vean con ropa de yoga. Janelle estaba justo a su lado, con un bolso de diseñador que podría haberme alimentado durante un mes, revisando su teléfono como si estuviera haciendo negocios internacionales en lugar de, probablemente, solo mirando sus me gusta en Instagram. Me vieron antes de que pudiera escapar. ¿Sabes ese momento en las películas de terror cuando la víctima se da cuenta de que el asesino la ha encontrado? Sí, esa era yo. Solo que en lugar de un maníaco con machete, me enfrentaba a 2 mujeres con tarjetas de crédito y un problema de actitud. Vaya, 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 dijo Clara, con la voz llena de esa falsa dulzura que las mujeres sureñas han convertido en arte. Si no es Marcusale. ¿Cómo estás, cariño? Por lo que dijo, cariño, parecía que le hablaba a un niño muy lento. Intenté disimularlo. Hola, Clara. Janelle. Estoy bien, gracias. Hice un gesto vago hacia mi patético carrito, donde solo recogía algunas cosas. Ambos lo miraron como si hubiera llegado con un laboratorio de metanfetamina móvil.
Clara arqueó las cejas hasta la línea del pelo, y Yanelle dejó de mirar su teléfono para asimilar el horror de mi selección de comestibles. «Ay», dijo Clara, ladeando la cabeza como si estuviera estudiando una pieza de museo particularmente interesante. «Menuda colección tienes ahí». Tomó un paquete de ramen de mi carrito y lo examinó como si fuera a morderla. Los niveles de sodio deben estar por las nubes con estas cosas. No te preocupes por tu salud. Estoy bien, dije, intentando disimular la irritación en mi voz. Alcancé el ramen, pero ella lo retuvo, dándole la vuelta para leer la lista de ingredientes. Madre mía, Marcus. No tenía ni idea de que la situación se había puesto tan difícil para ti. Finalmente me devolvió los fideos, no sin antes asegurarme de que la vi hacer una mueca de dolor al leer la información nutricional. O sea, todos sabíamos que el divorcio iba a ser caro, pero esto es simplemente triste. Yanelle finalmente levantó la vista del teléfono, y pude ver que estaba prácticamente vibrando de emoción. Nada los hacía más felices que tener chismes frescos que analizar, y al parecer, mis problemas financieros eran el premio gordo del entretenimiento que habían estado esperando. ¿Eso es café instantáneo?, preguntó Yanelle, señalando el frasco de marca genérica en mi carrito como si hubiera descubierto pruebas de un crimen de guerra. Marcus, cariño, eso te va a matar. Gasto más en mi café con leche diario que tú en un frasco entero de eso, sea lo que sea. Es café, Yanelle. La gente lo ha bebido durante siglos sin morir. Bueno, ese café no, dijo ella, arrugando la nariz. Eso no es café, es agua turbia con cafeína. Hay una diferencia. Clara seguía examinando mi carrito como si estuviera haciendo un estudio sociológico. Sabes, Marcus, tengo que decir que esto explica muchas cosas. Sofía siempre decía que te faltaba ambición, pero nunca me di cuenta de que fuera tan grave. Mira esto. Señaló mi existencia entera. Así es como se ve rendirse. Sentí que me calentaba la cara. No me he dado por vencido en nada. Solo estoy pasando por una mala racha. Una mala racha. Yanelle se rió, y no fue una risa amable. Marcus, cariño, esto no es mala racha. Esto es un cráter. Esto es lo que pasa cuando no se planifica el futuro. Fue entonces cuando Clara se lanzó a por todas. Se apoyó en su carrito lleno de productos orgánicos y me miró con una mezcla de lástima y asco, como si yo fuera un animal herido que hubiera encontrado al borde del camino. «Sabes», dijo, con ese tono de falsa preocupación que usan las mujeres justo antes de destrozarte el alma. Me encontré con Sofía la semana pasada. Se veía radiante, radiante de verdad. Ha estado saliendo con un hombre maravilloso, David algo. Trabaja en el sector inmobiliario, es muy exitoso y conduce una de esas grandes camionetas Mercedes, de esas caras. Fueron a ese nuevo asador del centro, ese donde cenar para dos cuesta más de. Hizo una pausa y volvió a mirar mi carrito. Bueno, más de lo que gastas en comestibles este mes. Yanelle continuó donde su hermana lo dejó, porque al parecer habían ensayado esta pequeña actuación. ¡Ay, David es increíble! Llevó a Sofía a las Bahamas el mes pasado. De primera, por supuesto. Publicó fotos preciosas, piscina infinita, playa privada y champán en el balcón. Deberías echarle un vistazo a su Instagram si quieres ver cómo es el verdadero éxito. Y lo mejor, continuó Clara, disfrutando claramente ahora, es lo feliz que está. O sea, genuinamente feliz. No esa felicidad forzada que también tenía cuando estaba casada. Me señaló como si fuera una mancha de mueble que no pudiera quitar del todo. Bueno, ya sabes, cuando se estaba acomodando, me quedé allí con un frasco de café instantáneo que costaba $3.99 y medía unos 5 centímetros. Estas mujeres diseccionaban mi vida como si fuera una especie de cuento con moraleja que compartirían en su próxima reunión del club de lectura. Supongo que Sofía sí que cambió, dijo Yanelle, ajustándose el bolso de diseñador al hombro como si quisiera asegurarse de que me diera cuenta. O sea, sin ánimo de ofender, Marcus, pero era bastante obvio desde el principio que estaba fuera de tu alcance. Todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubriera. De repente, sentí que el supermercado se cerraba sobre mí. Las luces fluorescentes parecían más brillantes, la música más alta,
y juro que podía sentir cómo otros clientes empezaban a mirarme. Ahí estaba yo, un hombre adulto siendo humillado en público por dos mujeres que trataban la crueldad como un deporte de competición. Bueno, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Debería irme. Logan me espera. Ah, ¿sigues viviendo con Logan?, preguntó Clara, como si fuera una noticia de última hora. Qué temporal de tu parte. Se alejaron riendo, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de linóleo como una especie de marcha victoriosa. Me quedé allí, en el pasillo de cereales, rodeado de comida instantánea y marcas genéricas, sintiéndome como el mayor perdedor de la historia. Esa noche, sentado en el sofá de Logan, comiendo ramen de 99 centavos y bebiendo un café con sabor a agua quemada, me hice una promesa. Juré que nunca más dejaría que me vieran débil. No iba a sobrevivir a esto sin más. Iba a construir algo que jamás podrían tocar, de lo que jamás se burlarían, que jamás me arrebatarían. Porque a veces, cuando tocas fondo, solo queda subir. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza es un plato que se sirve frío? Pues resulta que también es un plato que requiere dejarse la piel trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, hasta que se te manchan las manos de aceite de motor y te arden los ojos de mirar hojas de cálculo a las 2 de la mañana. Pero bueno, nadie dijo que construir un imperio fuera a ser pan comido. Después de aquella humillación en el supermercado, algo dentro de mí se quebró. No como si me hubiera vuelto loco, sino más bien como si hubiera pasado de ser un divorciado patético a un hombre con una misión. Había pasado meses sumido en la autocompasión, comiendo ramen y compadeciéndome de mí mismo. Bueno, al diablo con ese ruido. Si Clara y Janelle querían ver cómo era el fracaso, tendrían que buscar a alguien más a quien molestar, porque yo ya no quería ser su entretenimiento. A la mañana siguiente, me presenté en el taller de Jimmy a las 5:30, 1 hora y media antes de que abriéramos. Jimmy ya estaba allí. Claro, el hombre vivía por y para los coches, y nunca lo había visto llegar después del amanecer en los 3 años que llevaba trabajando para él. Levantó la vista del compartimento del motor de un Camaro del 98, con un trapo manchado de aceite en una mano y una taza de café en la otra. «Llegas temprano», dijo, dejando claro lo obvio con esa voz ronca que parecía como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava para desayunar. Sí, bueno, pensé que mejor me hacía un favor. Respondí, agarrando mi overol del gancho. ¿Qué necesitas que te haga? Jimmy me lanzó una de esas miradas largas, de esas que lanzan los mayores a los jóvenes cuando intentan averiguar si vas en serio o si solo estás pasando por una crisis de la mediana edad. Hay una fila entera de autos en el estacionamiento trasero que necesitan cambios de aceite y mantenimiento básico. Tenía pensado ir a por ellos, pero ya está hecho, dije, y lo decía en serio. Ese fue el comienzo de lo que Logan más tarde llamaría mi fase vampírica, porque, al parecer, me había convertido en una criatura nocturna que solo salía del garaje el tiempo suficiente para comer y quizás dormir unas horas. Todas las mañanas, llegaba antes del amanecer. Todas las noches, me quedaba hasta que arreglaban el último coche, apretaban el último tornillo y cambiaban la última gota de aceite. Jimmy se daba cuenta, por supuesto. Es difícil no darse cuenta cuando un empleado empieza a trabajar 12 horas al día sin que se lo pidas. Al principio, se mostró cauteloso, probablemente pensando que estaba pasando por algún tipo de crisis y que me agotaría en 1 o 2 semanas. Pero cuando llegó la tercera semana y seguía llegando temprano y quedándome hasta tarde, empezó a darme más responsabilidades. Marcus me dijo un viernes por la noche mientras terminaba la reconstrucción de un motor que debería haberme llevado 2 días, pero que terminé en 1. Si sigues trabajando así, te voy a tener que subir el sueldo. No hago esto por un aumento, Jimmy le dije, limpiándome las manos con un trapo. Hago esto porque necesito mantenerme ocupado. Asintió como si entendiera, aunque estoy bastante seguro de que no entendía nada. ¿Cómo iba a entenderlo? Jimmy llevaba 25 años casado con la misma mujer, tenía su propio negocio y nunca había sido humillado públicamente en un supermercado por las hermanas de su exesposa. Pero mantenerme ocupado en el taller no era suficiente. Ni de lejos. Porque mientras reconstruía transmisiones y cambiaba pastillas de freno, mi mente no dejaba de repasar aquella conversación con Clara y Janelle. Supongo que Sophie sí que cambió de estrategia. Así es como se ve rendirse. Sin ánimo de ofender, Marcus, pero era bastante obvio que estaba fuera de tu alcance.
Así que empecé a hacer trabajos extra. Trabajos de fin de semana arreglando coches en aparcamientos de apartamentos, ayudando a los vecinos con los cambios de aceite en sus entradas, cualquier cosa que me diera unos dólares extra y me mantuviera ocupada cuando mi mente quería divagar. La noticia se corrió rápidamente en un pueblo pequeño. Marcus Ale te arreglaba el coche donde y cuando quisieras, por un precio justo. Logan pensó que me había vuelto loco. Amigo. Me lo dijo un domingo por la noche mientras entraba a rastras por la puerta de su casa, cubierto de grasa y con olor a gasolinera. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre? ¿Un día entero sin tocar una llave inglesa ni meterte bajo el capó de nadie? Tuve que pensarlo. No lo sé. Quizás hace 3 semanas. Eso no es sano, hombre. Te vas a quemar. Estoy bien. Mentí, porque no estaba bien. Estaba exhausto, me dolía la espalda de estar encorvado sobre los motores todo el día, y tenía las manos tan secas y agrietadas por el contacto constante con el aceite de motor y el desengrasante que parecían mapas de carreteras de un páramo postapocalíptico. Pero también ganaba más dinero que nunca en mi vida, y por primera vez desde que Sophie había arruinado nuestro matrimonio, sentía que tenía cierto control sobre mi situación. Pero ni siquiera trabajar 7 días a la semana era suficiente para acallar la voz en mi cabeza que me decía que necesitaba hacer más, ser más, convertirme en algo que Clara, Janelle y el resto de la familia de Sophie no pudieran ignorar ni burlarse. Fue entonces cuando tomé lo que Logan llamó la peor decisión de tu ya de por sí cuestionable carrera como persona. Me inscribí en clases en línea, de contabilidad y administración de empresas, para ser más precisos, porque, al parecer, trabajar 18 horas al día no era suficiente desafío. Necesitaba añadir tareas a la mezcla. Todas las noches, al llegar a casa del garaje, después de ducharme para quitarme la grasa y la suciedad acumuladas durante el día, me sentaba a la mesa de la cocina de Logan con mi portátil y me sumergía en el apasionante mundo de los balances y los márgenes de beneficio. Te lo digo, no hay nada como intentar entender los calendarios de depreciación cuando ya tienes el cerebro hecho polvo por un turno de 12 horas reconstruyendo un motor. Las primeras semanas fueron brutales. Me quedaba dormido sobre la laptop, me despertaba con las huellas del teclado en la frente y babeaba sobre mis tareas. Logan me encontraba allí casi todas las mañanas, desmayado en la mesa con libros de texto esparcidos a mi alrededor como si fuera una especie de espantapájaros académico. Esto es una locura, Marcus, decía, negando con la cabeza mientras preparaba café. Te vas a matar. Pero aquí está la cuestión de tocar fondo. Una vez que has estado ahí, una vez que has sentido esa humillación total y completa, harás lo que sea para asegurarte de no volver atrás. Y lo digo en serio. Aunque eso implique sacrificar el sueño, la vida social y las comodidades humanas básicas para recuperar algo parecido a la dignidad, las clases en línea fueron más difíciles de lo que esperaba. No se trataba solo de memorizar fórmulas o aprender procedimientos. Fue como aprender un idioma completamente diferente. Estados financieros, análisis de flujo de caja, estudios de mercado, planificación empresarial, todo aquello que bien podría haber sido escrito en griego antiguo por el sentido que tenía para alguien que había pasado toda su vida adulta con las manos enterradas en bloques de motor. Pero poco a poco, con dolor, empezó a entenderlo. Esas largas noches encorvado sobre mi portátil empezaron a dar frutos. Empecé a comprender cómo funcionaban realmente los negocios, no solo las operaciones diarias que hacía en el taller, sino el panorama general. Cómo interpretar los estados financieros, cómo identificar oportunidades rentables, cómo planificar el crecimiento en lugar de simplemente sobrevivir de un sueldo a otro. Por primera vez desde que mi matrimonio se derrumbó, no solo arreglaba coches, sino que también aprendía a dirigir un negocio. Y ese conocimiento se sentía como poder, como potencial, como la primera arma real que tenía en mi lucha por reconstruir mi vida. La transformación no fue solo mental. Todas esas jornadas de 18 horas, todo ese trabajo físico, también me habían cambiado físicamente. Estaba más fuerte, más esbelta y más concentrada que nunca. La debilidad que había experimentado durante mis cómodos años de casada había desaparecido, reemplazada por la definición muscular que solo se consigue trabajando de verdad, no a través de las membresías del gimnasio. Pero el verdadero cambio estaba en mi cabeza. Ya no era el mismo que se quedó en el supermercado dejando que 2 mujeres lo destrozaran. Me estaba convirtiendo en algo más duro y decidido que nunca.
¿Conoces ese momento en las películas cuando el desvalido finalmente tiene su oportunidad? ¿Cuando Rocky conecta su primer puñetazo sólido? ¿O cuando el nerd de repente se convierte en el héroe? Bueno, la vida real no es tan dramática, pero a veces te da un momento que se le acerca bastante. Para mí, ese momento llegó una noche de jueves de noviembre, encorvado sobre el escritorio de Jimmy con una laptop más vieja que algunos de los autos en los que trabajábamos, rodeado de papeles manchados de café y el persistente olor a aceite de motor. Para entonces, llevaba unos 6 meses trabajando duro, dejándome la piel durante el día, estudiando hasta quedarme hecho papilla por la noche y transformándome poco a poco del patético divorciado que comía ramen en algo que se parecía a un ser humano funcional con verdaderas ambiciones. Las clases en línea empezaban a tener sentido, y había desarrollado la extraña costumbre de verlo todo desde la perspectiva del análisis empresarial. Ni siquiera podía comer una hamburguesa sin calcular mentalmente el coste de la comida y los márgenes de beneficio. El taller mecánico de Jimmy se había convertido en algo más que un simple trabajo para mí. Era mi laboratorio, mi oportunidad de aplicar todo ese conocimiento teórico que me había estado metiendo a la fuerza en la cabeza. Cada día, prestaba atención a cosas que nunca antes había notado. ¿Cuántos clientes entraban? ¿Qué servicios generaban más dinero? ¿Qué trabajos tardaban demasiado y mermaban nuestras ganancias? ¿Con qué gastos generales lidiamos? Y, debo decir, la contabilidad de Jimmy era un desastre. El hombre podía reconstruir una transmisión con los ojos vendados, pero si le pedías que organizara sus registros financieros, era como si le pidieras que hiciera una neurocirugía. Recibos metidos en cajas de zapatos, facturas escritas en servilletas, información de clientes dispersa en 3 cuadernos diferentes. Era como si la peor pesadilla de un contable se hubiera hecho realidad. Así que empecé a quedarme hasta tarde no solo para trabajar en los coches, sino para entender el caos que representaba el sistema de registro de Jimmy. Al principio, era solo curiosidad personal. Quería ver si podía aplicar lo que aprendía en mis clases de negocios a una situación real. Pero cuanto más analizaba las cifras, más patrones empecé a ver. Ese jueves por la noche, por fin terminé de introducir 6 meses de recibos y facturas en una hoja de cálculo que había creado. Nada sofisticado, solo un registro básico de ingresos y gastos, pero pintaba un panorama alentador y aterrador a la vez. Jimmy ganaba bastante dinero, pero también estaba perdiendo mucho por ineficiencia y mala planificación. Estaba terminando, listo para irme a dormir y volver al sofá de Logan, cuando oí la camioneta de Jimmy aparcar afuera. Había estado en una reunión con proveedores, probablemente con algún vendedor de traje barato engatusándolo para que comprara piezas que no necesitábamos. La puerta de la tienda se abrió con un crujido y lo oí murmurar para sí mismo. Nunca es buena señal. ¿Marcus? ¿Sigues aquí?, gritó, con esa mezcla particular de agotamiento y frustración que indicaba que su reunión no había ido bien. Sí, Jimmy. Estoy terminando unos trámites. Guardé la hoja de cálculo y minimicé la ventana, sin saber si estaba listo para compartir lo que había descubierto. Entró en la oficina, luciendo cada uno de sus 58 años. Jimmy era uno de esos tipos que había sido duro como una roca toda su vida, pero últimamente, el estrés de dirigir un negocio en una economía en crisis comenzaba a notarse. Sus hombros se hundían un poco más cada mes, y tenía arrugas de preocupación alrededor de los ojos que no tenía cuando empecé a trabajar para él. Malditos proveedores de repuestos, refunfuñó, dejándose caer en la silla con un profundo suspiro. Quieren el pago por adelantado, los plazos de entrega son cada vez más largos y los precios no paran de subir. A veces me pregunto si debería vender este lugar y jubilarme. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cerebro. Todas esas noches estudiando planificación empresarial y análisis financiero de repente tenían un propósito. Jimmy, dije, intentando mantener un tono de voz tranquilo. ¿Puedo enseñarte algo? Me miró con recelo. Si se trata de pedir otro aumento, Marcus, te dije que lo consideraría después de las vacaciones. No, no se trata de dinero. Bueno, no directamente. Se trata del negocio. Abrí la hoja de cálculo en la que estaba trabajando. He estado analizando nuestros números durante los últimos meses, como práctica para mis clases, y creo que he encontrado algunas oportunidades. ¿Oportunidades? Giró su silla para mirar la pantalla de mi portátil. ¿Qué tipo de oportunidades?
Respiré hondo. Esto iba a ser genial o me iban a despedir. Bueno, mira esto. Hacemos unos 40 cambios de aceite al mes, pero solo cobramos $35 cada uno. El taller de cambio de aceite de la calle cobra $50, y ni siquiera revisan el filtro de aire ni rellenan los líquidos como nosotros. Jimmy entrecerró los ojos al ver la pantalla. Sí, pero siempre hemos sido la opción más económica. Eso es lo nuestro. Lo entiendo, pero veamos las cifras. Si subiéramos el precio del cambio de aceite a $45, aún $5 más barato que la competencia, ganaríamos $400 adicionales al mes solo por ese servicio, y los clientes seguirían teniendo un mejor precio. Se quedó callado un momento, estudiando la hoja de cálculo. Casi podía ver cómo giraba su cabeza. Y ahí continué, ganando confianza. Tenemos este patrón, aproximadamente el 30% de nuestros clientes necesitan varios servicios, pero no los estamos agrupando bien. Veamos el caso de la señora Patterson. Vino para un cambio de aceite el mes pasado y notamos que sus pastillas de freno se estaban desgastando. Volvió 2 semanas después para la reparación de frenos. Son 2 viajes para ella, y perdimos la oportunidad de ofrecerle un paquete. ¿Paquete? Jimmy se inclinó hacia adelante, realmente interesado. Sí, como un paquete de inspección de todo bien. Cambio de aceite, revisión de frenos, rotación de llantas, recarga de líquidos, diagnóstico básico, cobrando quizás $80 en lugar de los $120 que costaría si pagara todo por separado. Ella ahorra dinero, nosotros obtenemos más ingresos por cliente y fomentamos la lealtad porque nos encargamos de todo a la vez. Jimmy asentía lentamente. Eso sí que tiene sentido. ¿Qué más tienes? Durante la siguiente hora, le expliqué todo lo que había descubierto. Cómo podríamos negociar mejores condiciones con los proveedores haciendo pedidos de forma más estratégica. Cómo perdíamos dinero en ciertos trabajos que tardaban demasiado en comparación con lo que cobrábamos. Cómo podríamos mejorar la retención de clientes con un sistema de seguimiento sencillo. Como el seguimiento de nuestra tasa de clientes recurrentes podría ayudarnos a identificar qué servicios eran más valiosos. Dios mío, Marcus, dijo Jimmy cuando por fin terminé mi presentación. ¿Dónde demonios aprendiste todo esto? Clases en línea, administración de empresas y contabilidad. Las había estado tomando por la noche. Me dio un poco de vergüenza admitirlo, como si me hubieran pillado haciendo algo que no debía. Jimmy me miró fijamente un buen rato, y no pude descifrar su expresión. ¿Estaba impresionado? ¿Molesto porque había estado analizando su negocio sin permiso? ¿Planeando despedirme por excederme? Finalmente, se recostó en su silla y soltó un largo silbido. ¿Construiste todo esto con nuestros recibos y facturas? Sí. Me llevó un tiempo organizarlo todo, pero una vez que lo sistematicé, los patrones se hicieron bastante claros. ¿Y crees que estos cambios realmente podrían marcar la diferencia? Creo que podrían marcar una diferencia significativa. No hablamos de cambios revolucionarios, solo de mejoras inteligentes en lo que ya hacemos bien. Jimmy volvió a guardar silencio, estudiando los números en la pantalla de mi portátil. Entonces me miró con una expresión que nunca antes le había visto, como si me viera por primera vez. Marcus, dijo lentamente, ¿alguna vez has pensado en ser dueño de este lugar? La pregunta me impactó como un rayo. ¿Qué? Hablo en serio. Llevo un par de años pensando en jubilarme, pero no sabía a quién venderle. No quería que llegara una cadena corporativa y convirtiera esto en otro taller mecánico convencional. Pero ya me entiendes. Entiendes de coches, entiendes de clientes y, por lo visto, entiendes de negocios mejor que yo. Me quedé allí mirándolo fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿En el taller? ¿Yo? ¿El tipo que había estado comiendo ramen y durmiendo en el sofá de su amigo hace 6 meses? No tengo esa cantidad de dinero, Jimmy, dije finalmente. Hizo un gesto con la mano con desdén. Ya veremos lo del dinero. Financiación del propietario, plan de pagos, lo que sea que funcione. La pregunta es, ¿te interesa? Esa sola pregunta despertó en mí una pasión que ni siquiera sabía que existía. Tener mi propio negocio, ser mi propio jefe,
No tener que rendirle cuentas a nadie sobre mis decisiones ni mi futuro. Sí, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Sí, me interesa. Jimmy sonrió por primera vez en semanas. Entonces, hablemos de los detalles. Mientras conducía de vuelta a casa de Logan esa noche, mi mente rebosaba de posibilidades. No se trataba solo de tener un garaje. Se trataba de construir algo que Clara, Janelle y el resto de la familia de Sophie jamás podrían tocar, de lo que jamás podrían burlarse, jamás podrían arrebatármelo. Por primera vez desde que mi matrimonio se derrumbó, no solo estaba sobreviviendo. Estaba planeando un futuro que yo controlaría. Capítulo 6. Su mundo perfecto se derrumba. ¿Sabes lo que dicen de que el karma es una perra? Pues resulta que también tiene una sincronización perfecta y un sentido del humor pícaro. Mientras yo me dejaba la piel, creando hojas de cálculo y planeando mi futuro imperio, el universo parecía divertirse con el árbol genealógico de los Morrison. Y déjame decirte que ver cómo sus vidas perfectas se desmoronaban a distancia fue mejor que cualquier evento de pago por evento que haya visto. La primera ficha de dominó en caer fue el romance de cuento de hadas de Sophie con M.R. Wanderfeld, David, el magnate inmobiliario, con su camioneta Mercedes y su gusto por los restaurantes caros. Logan llegó a casa del trabajo un martes con una noticia que corrió por nuestro pequeño pueblo más rápido que los chismes en una venta de pasteles de la iglesia. Amigo, dijo Logan, dejando sus botas de trabajo junto a la puerta y cogiendo una cerveza de la nevera, no vas a creer lo que oí hoy en Murphy's. Levanté la vista de mi portátil, donde había estado trabajando en un plan de negocios para la compra del garaje. A ver si adivino, ¿el gato de la señora Henderson se quedó atascado en otro árbol? No, mejor que eso. Se acomodó en su sillón reclinable con esa sonrisa que se le pone a la gente cuando está a punto de soltar chismes de primera. El novio de Sophie salió disparado, como si hubiera hecho las maletas y hubiera desaparecido en plena noche. Intenté mantener una expresión neutral, pero por dentro sentía una pequeña chispa de satisfacción. ¿En serio? ¿Qué pasó? Al parecer, David no tuvo tanto éxito como pretendía. Se dice que estaba organizando una especie de estafa de inversiones, robando el dinero de la gente con promesas de enormes ganancias en negocios inmobiliarios inexistentes. Cuando todo empezó a desmoronarse, se llevó todo el dinero que pudo y desapareció, dejando a Sophie abandonada, junto con una docena de personas más que le confiaron sus ahorros. Rayos, dije, intentando sonar comprensivo en lugar de secretamente complacido. Qué duro. Mejora, continuó Logan, visiblemente disfrutando. Resulta que Sophie se había mudado con él y había dejado su trabajo en la boutique porque él se encargaba de todo. Así que ahora está desempleada, sin hogar y probablemente sin Blanca, desde que supe que había invertido parte de su acuerdo de divorcio con él. Tuve que morderme el labio para no sonreír. Sophie, que estaba tan ansiosa por cambiar de vida, había sido engañada por un estafador. La mujer que me miraba como si la estuviera frenando para alcanzar la grandeza se había unido a un hombre que resultó ser solo una cortina de humo. Pero el desastre romántico de Sophie fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, el drama familiar de los Morrison se desarrolló como una especie de culebrón retorcido y Logan, Dios lo bendiga, me mantuvo al tanto de cada jugoso detalle. Clara fue la siguiente. La Clara perfecta, con sus sueños de decoración de interiores y su marido, corredor de seguros. Resultó que su matrimonio no era tan sólido como ella pretendía. Su esposo, Brad, aparentemente estaba pasando por su propia crisis de la mediana edad, con una secretaria de 25 años y un repentino interés por las motocicletas. Clara llegó a casa un día y encontró una nota en la encimera de la cocina y la mitad de sus cuentas bancarias vacías. Ahora se está quedando en casa de sus padres, informó Logan después de otra misión de inteligencia en un supermercado. La vi en la sección de congelados llorando por una pinta de Ben y Jerry's. Al parecer, Brad se quedó con la casa en el divorcio porque estaba a su nombre, y ella está luchando por la pensión alimenticia, pero su abogado afirma que el negocio está fracasando. Casi me dio pena por ella. Casi. Pero entonces recordé estar en ese mismo supermercado, escuchándola burlarse de mi carrito lleno de fideos ramen y decirme cómo era el fracaso. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando eres tú quien cena helado y se pregunta qué falló en su vida. La caída de Janelle fue aún más espectacular, si cabe. La princesa de los fondos fiduciarios, que jamás había trabajado en su vida,
Al parecer se había enamorado perdidamente de un hombre que conoció en una gala benéfica. Él decía ser una especie de empresario europeo. Importación, exportación, muy misterioso, muy sofisticado. Janelle estaba tan prendada que no solo invirtió su fondo fiduciario en sus negocios, sino que también avaló préstamos y puso su apartamento como garantía. Resultó ser un completo fraude, me dijo Logan una noche mientras trabajaba en mi última tarea. El tipo no era europeo, ni empresario, ni siquiera soltero, tenía esposas en 3 estados diferentes y una red de mujeres ricas a las que estafaba. Cuando el FBI finalmente lo atrapó, Janelle lo perdió todo. El condominio, el fideicomiso, todo. Ahora está trabajando, continuó, saboreando la ironía. Consiguió trabajo en ese nuevo centro de llamadas a las afueras. Salario mínimo, 8 horas diarias atendiendo a clientes enfadados. Sara, de la ferretería, dijo que la vio yendo en autobús al trabajo la semana pasada porque no puede permitirse arreglar su coche. Janelle Morrison, yendo en autobús a un trabajo en un call center. La misma Janelle que una vez me dijo que me faltaba ambición mientras presumía de su bolso de diseñador. La vida a veces tiene un sentido de la justicia retorcido, pero la verdadera sorpresa fueron Richard y Elaine, los patriarcas del imperio familiar Morrison, quienes me habían sermoneado sobre ser hombre y perdonar la infidelidad de Sophie. Su mundo empezó a derrumbarse cuando Richard sufrió un infarto en el trabajo. No fue grave, por suerte, pero sí lo suficientemente grave como para requerir cirugía y meses de recuperación. Fue entonces cuando descubrieron que el seguro de la empresa de Richard no era tan completo como él creía. Las facturas médicas empezaron a acumularse más rápido que la nieve en una ventisca. Richard no podía trabajar, lo que significaba que no tenía ingresos, pero las facturas seguían llegando. La casa de la que estaban tan orgullosos, aquella donde celebraban esas cenas con el novio de Sophie, de repente tenía una segunda hipoteca. Están hablando de venderla, dijo Logan durante una de nuestras charlas habituales. Elaine está intentando que le restituyan la licencia de agente inmobiliario, pero el mercado está difícil ahora mismo y lleva años sin trabajar. Se dice que podrían tener que mudarse a una de esas residencias para personas mayores. Elaine Morrison, la mujer que me dijo que los buenos esposos perdonan y resuelven las cosas, ahora trabajaba 60 horas semanales intentando vender casas en un mercado de baja calidad para pagar la atención médica de su esposo. La misma mujer que se comportaba como si yo fuera inferior a su hija ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder todo lo que habían construido durante 30 años. Debería haber sentido lástima por ellos. Una parte de mí lo sentía, sobre todo por Richard. Nadie merece tener problemas de salud, y la deuda médica es una bestia que puede devorar los ahorros de cualquiera. Pero no podía olvidar cómo me trataron cuando estaba en mi peor momento. Cómo me hicieron sentir como si yo fuera el problema, como si yo fuera quien necesitaba cambiar, ceder y aceptar que me engañaran. Lo mejor fue que, a pesar de todo este drama, a pesar de todos estos desastres personales que golpeaban a la familia Morrison uno tras otro, seguí adelante. Iba al taller cada mañana, me quedaba hasta tarde cada noche, seguía con mis clases en línea y avanzaba metódicamente hacia mis metas. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío se reconstruía lenta pero constantemente. No celebraba sus desgracias. Bueno, quizá estaba celebrando un poco, pero sobre todo estaba concentrado en mi propio camino. Cada mes, ahorraba más dinero. Cada mes, estaba más cerca de poder comprarle el garaje a Jimmy. Cada mes, me sentía más seguro de mi futuro y menos dependiente de la aprobación o el apoyo de los demás. Al parecer, el universo tenía una curiosa forma de equilibrar la balanza. Mientras yo aprendía a construir algo sólido y sostenible, quienes se burlaban de mis dificultades descubrían lo rápido que una vida perfecta podía convertirse en un caos. Hay algo casi espiritual en tener las llaves de tu primera casa. Sé que suena cursi, pero de pie en el porche del número 1247 de ELM Street, una fresca mañana de octubre, sintiendo el peso de esas llaves en la palma de la mano, por fin comprendí a qué se referían las personas cuando hablaban del sueño americano. No se trataba de cercas blancas ni jardines perfectos. Se trataba de tener algo que te perteneciera, algo que nadie pudiera arrebatarte por mucho que quisieran hacerte daño. La casa no era precisamente bonita, eso sí. Un modesto rancho de 3 habitaciones construido en los años 70,
con revestimiento de vinilo beige que había conocido décadas mejores y un jardín delantero que parecía haber sido diseñado por alguien que se dio por vencido a mitad del trabajo. Los electrodomésticos de la cocina eran más viejos que los de algunos de mis compañeros de trabajo, el baño tenía esos preciosos azulejos verde aguacate que recuerdan a la época disco, y estaba casi seguro de que la alfombra del salón era del mismo color que la caca de un bebé, aunque el agente inmobiliario insistió en que era champán. Pero era mía. Después de 2 años durmiendo en el sofá de Logan, comiendo ramen y con la familia de mi exesposa tratándome como si fuera algo que se quitarían de los zapatos, por fin tenía un lugar donde nadie podía decirme qué hacer ni hacerme sentir fuera de lugar. Todo el proceso de búsqueda de casa había sido surrealista. Cuando empecé a buscar 6 meses antes, los agentes inmobiliarios me vieron, un mecánico con grasa permanente bajo las uñas, y automáticamente me dirigieron hacia las propiedades más baratas y destartaladas de la ciudad. Casas móviles, casas para reformar que deberían haber sido declaradas inhabitables, apartamentos camuflados en condominios. Me habían catalogado como alguien con suerte si calificaba para un préstamo. Lo que no sabían era que había estado viviendo como un monje durante el último año y medio, ahorrando hasta el último centavo. Nada de salir a comer, nada de entretenimiento, nada de ropa nueva a menos que la vieja se deshiciera por completo. Cada dólar que no destinaba a gastos básicos iba directo a mi fondo hipotecario. Incluso conseguí un tercer trabajo, un trabajo de jardinería de fin de semana que pagaba en negro, solo para acumular dinero más rápido. Cuando finalmente entré en el First National Bank con el cheque del enganche y la documentación de preaprobación, la expresión del agente de préstamos pasó del escepticismo educado a la sorpresa genuina. Resulta que tener un crédito excelente, un historial laboral sólido y un enganche del 20% llama la atención rápidamente, incluso si la mitad del tiempo hueles a aceite de motor. El señor Ale, Linda Peterson, la agente de préstamos, dijo durante nuestra última reunión, debo decir que su disciplina financiera es impresionante. La mayoría de la gente de su edad no tiene esa disciplina de ahorro. Quería decirle que la mayoría de la gente de mi edad no había sido humillada públicamente por la familia de su exesposa ni obligada a reconstruir su vida desde cero, pero simplemente sonreí y firmé el papeleo. La casa de Elm Street no era mi primera opción, ni siquiera la tercera, pero era sólida. Los cimientos estaban bien, el techo solo tenía 5 años y la plomería funcionaba. Todo lo importante. Además, estaba en un barrio decente donde la gente cuidaba sus propiedades y no dejaba lavadoras en los porches. El día que firmé la escritura, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo. No por nerviosismo, sino por una extraña combinación de emoción e incredulidad ante lo que realmente estaba sucediendo. Sentado en aquella sala de conferencias estéril de la compañía de títulos de propiedad, rodeado de montones de papeles y gente con traje, esperaba que alguien me dijera que había habido un error, que me habían confundido con alguien que realmente merecía ser dueño de una propiedad. Felicidades, señor Ale, dijo el abogado de títulos, deslizando el documento final por la mesa. Ya eres oficialmente propietario. Me quedé mirando el papel un buen rato, leyendo mi nombre impreso en blanco y negro. Marcus Ale, propietario de Elm Street 1247. Después de todo lo que había pasado, después de todas las noches preguntándome si alguna vez llegaría a ser algo más que el primer marido fracasado de Sophie, tenía algo real y tangible que mostrar por todo ese trabajo. La agente inmobiliaria, una rubia alegre llamada Jennifer, que al principio intentó enseñarme un parque de caravanas antes de darse cuenta de que me tomaba muy en serio mi presupuesto, me entregó las llaves con una sonrisa forzada. ¡Qué emoción! ¿Tu primera casa? Sí, dije, dándole vueltas a las llaves en la palma de la mano. Primera casa. Bueno, elegiste una excelente casa para empezar. Buena estructura y buen vecindario. Apuesto a que serás muy feliz aquí. Casa de inicio. La frase debería haberme molestado. Como si esto fuera solo un paso hacia algo mejor, pero en cambio me hizo sonreír. Porque tenía razón. Esta no era mi casa definitiva. Era la casa de mis cimientos. El lugar donde me demostré a mí mismo que podía construir algo duradero. El recorrido fue como recorrer un palacio, aunque sabía que necesitaba reformas. Los dueños anteriores lo habían dejado limpio pero anticuado, paneles de madera en la sala de estar, techos de palomitas de maíz por todas partes, accesorios que probablemente venían directamente de la administración Carter. Pero pude ver más allá de todo eso,
el potencial que yacía debajo. Este era mi lienzo en blanco. Mi oportunidad de crear algo que reflejara en quién me estaba convirtiendo, en lugar de quien había sido. Pasé esa primera noche sentada en el suelo de la sala con una pizza y una cerveza, disfrutando del silencio. Sin Logan viendo la tele en la habitación de al lado. Sin vecinos de arriba dando vueltas a medianoche. Sin dramas con compañeros de piso ni horarios de baño que negociar. Solo yo, mi casa y la satisfacción de saber que cada pago de la hipoteca generaría capital en lugar de simplemente mantener un techo sobre la inversión de otra persona. Esa misma semana, Jimmy hizo oficial su oferta. Llevábamos meses hablando de la venta de garaje, resolviendo los detalles en las tardes tranquilas y las noches, cuando la tienda estaba tranquila. Quería jubilarse, pero no quería vender a una cadena que destrozara el servicio personalizado que había forjado su reputación durante 25 años. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, dijo mientras estábamos sentados en su oficina, la misma donde le había mostrado por primera vez mi análisis en hoja de cálculo casi un año antes. El taller necesita a alguien que entienda tanto el aspecto técnico como el comercial. Has demostrado que puedes con ambos. El trato que me propuso fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. Financiación del propietario con condiciones razonables, un plan de pagos a 5 años que me permitiría asumir el control gradualmente mientras aprendía todos los aspectos de la gestión del negocio. A los 39 años, ya tenía una casa y un taller mecánico rentable. Con una condición, añadió Jimmy, y sentí un nudo en el estómago. Siempre hay una trampa, ¿verdad? ¿Cuál es? Que te quedes con el nombre. Jimmy Sauter lleva 25 años sirviendo a esta comunidad. No quiero que esa historia desaparezca solo porque estoy listo para pasar mis días pescando en lugar de arreglando transmisiones. Casi me río de alivio. Jimmy, ni se me ocurriría cambiarle el nombre. Este lugar tiene una reputación que vale la pena proteger. Así que ahí estaba yo, sentada en mi propia casa, con un acuerdo cerrado para comprar el garaje donde aprendí a verme como algo más que una simple empleada. 2 años antes, había estado comiendo ramen en el sofá de Logan y recibiendo sermones sobre el perdón de gente que pensaba que no era lo suficientemente buena para su hija. Ahora era propietaria de una casa y estaba a punto de convertirme en empresaria. Esa noche llamé a Logan para contarle la noticia. Amigo, firmé los papeles hoy. La casa es oficialmente mía. Ya era hora, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. ¿Cuándo puedo hacer el tour? Cuando quieras. Pero te advierto que no es exactamente una mansión. Marcus, tío, después de verte esforzarte durante 2 años, podrías estar viviendo en una caja de cartón y aún estaría orgulloso de ti. Esto es enorme. Tenía razón. Era enorme. No porque la casa fuera especial, sino porque representaba algo que nunca antes había tenido, independencia total. Sin casero, sin compañero de piso, sin la familia de mi exesposa tomando decisiones sobre mi vida. Solo yo, tomando mis propias decisiones y asumiendo las consecuencias. Al colgar el teléfono y mirar mi sala de estar, con su alfombra de dudosa calidad y sus accesorios anticuados, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción genuina. No felicidad exactamente, sino algo más profundo y sólido. La certeza de haberlo construido. Que cada sacrificio, cada largo día, cada noche de estudio cuando estaba demasiado cansado para pensar con claridad me había llevado a este momento. Mi reino quizá no fuera gran cosa, pero era mío. ¿Sabes qué tiene de gracioso las redes sociales? Son como un faro para cada parásito que has tenido la desgracia de conocer. Una publicación inocente sobre tu nueva casa, y de repente, todos los parientes y amigos que se pasan el día salen de la nada como cucarachas cuando enciendes la luz de la cocina. Aprendí esta lección a las malas exactamente 24 horas después de publicar una simple foto de mi puerta principal con el texto, nuevo hogar, nuevo capítulo. Debí haberlo visto venir, la verdad. 2 años de silencio absoluto del clan Morrison, 2 años tratándome como si tuviera una enfermedad contagiosa, y de repente, ¡zas! En cuanto doy alguna señal de éxito, mi teléfono empieza a vibrar como un avispero. La primera llamada llegó mientras estaba en el taller, hundido hasta los codos en el motor del Buick de la señora Patterson. Casi no contesté cuando vi el nombre de Sophie en la pantalla, pero la curiosidad me venció. Quizás llamaba para disculparse.
Quizás había madurado un poco y quería enmendarse. Eso demuestra cuánto sabía sobre la naturaleza humana. Marcus, la voz de Sophie era alegre y vivaz, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día en lugar de esposos divorciados que no se habían hablado desde la última cita judicial. Vi tu publicación sobre la casa. ¡Qué maravilla! Me alegro muchísimo por ti. Me sequé las manos con un trapo, intentando procesar la experiencia surrealista de que mi exesposa me felicitara por comprar la casa que necesitaba después de que destruyera nuestro matrimonio. Ah, gracias, Sophie. ¿Cómo estás? Ah, ya sabes, yendo día a día. Ha sido un año difícil con todo lo que pasó con David y todo eso, pero ver tu éxito me alegró el día. Siempre eras tan decidido cuando te proponías algo, siempre eras tan decidido. Como si estuviera hablando de un buen recuerdo en lugar de la ética laboral que criticaba constantemente durante nuestro matrimonio. La misma determinación que ella llamaba obsesiva cuando trabajaba hasta tarde para conseguir horas extras. El mismo impulso que, según ella, me hacía aburrido comparado con hombres más excitantes. Escucha, Marcus, continuó, y pude oír cómo su voz se transformaba en lo que reconocí como su modo de manipulación. Más suave, más vulnerable, diseñada para hacerme sentir como el malo si no le daba lo que quería. Me preguntaba si podríamos vernos pronto, solo para hablar. Hay algunas cosas que me gustaría decirte, cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo. No creo que sea buena idea, Sophie. Por favor. Sé que te lastimé y sé que llevé mal las cosas, pero estuvimos casados 6 años, Marcus. Eso tiene que contar para algo. ¿No podríamos al menos intentar ser amigos? Amigos. La mujer que me engañó, me humilló y luego hizo que su familia se burlara de mí mientras estaba deprimida quería ser amiga. Estoy muy ocupada estos días, Sophie, con la casa, el trabajo y todo. Lo entiendo, dijo, pero noté la frustración en su voz. Quizás cuando te tranquilices, te vuelva a llamar en unas semanas. Colgó antes de que pudiera decirle que no se molestara. La siguiente llamada llegó 2 días después. Clara, llamando durante mi hora de almuerzo con esa falsa dulzura que siempre me había recordado a miel envenenada. Marcus, cariño. Aquí Clara. ¿Cómo estás? Sin esperar respuesta, siguió adelante. Me enteré por ahí de tu nueva casa. Es fantástica. Debes estar muy orgulloso. Se rumorea. Claro. Sophie probablemente le envió un mensaje a toda la familia 5 minutos después de colgarme. Estoy bien, Clara. Gracias por preguntar. Sabes, últimamente he estado pensando en ti. En cómo podríamos haber estado, bueno, en cómo las cosas podrían haber sido tensas durante el divorcio. Las situaciones familiares siempre son tan complicadas, ¿verdad? Pero eso ya es cosa del pasado. Todo es cosa del pasado. La humillación en el supermercado, los constantes menosprecios, cómo me trataba como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. Todo es cosa del pasado ahora que tengo una propiedad. En realidad, llamaba porque me encontraba en un aprieto. Continuó. Y ahí estaba. La verdadera razón de su repentino interés por mi bienestar. Probablemente te enteraste del divorcio y todo eso. Ha sido muy difícil económicamente. Ahora mismo me quedo con mamá y papá. Pero ya sabes cómo es esto. Demasiada gente en una sola casa. Todos se estaban poniendo nerviosos. Sabía exactamente a dónde iba esto. Pero la dejé continuar de todos modos. Estaba pensando, ahora tienes esa casa tan grande, probablemente más espacio del que sabes qué hacer. Y soy muy limpia y muy tranquila. Incluso podría ayudar con la cocina y la limpieza, ¿sabes?, hasta que me recupere. Probablemente sería agradable tener compañía en ese lugar tan grande. Una casa enorme. Mi modesto rancho de 3 habitaciones se había transformado, de alguna manera, en una mansión ante la desesperación de Clara. Eso no va a funcionar, Clara. Dije, con voz neutra. Ay, la falsa dulzura se quebró un poco. Bueno, quizás podrías pensarlo. No necesitaría mucho espacio, solo una habitación y acceso a la cocina. Incluso podría pagar un poco de alquiler cuando encuentre trabajo.
La respuesta es no, Clara. No busco compañera de piso. La llamada terminó con ella murmurando algo sobre cómo había pensado que la familia ayudaría a la familia, como si alguna vez hubiéramos sido familia en algún sentido. El enfoque de Yanelle fue diferente, pero igual de transparente. Me envió un mensaje en lugar de llamarme, probablemente pensando que le iría mejor con un enfoque más informal. Hola, Marcus. Me enteré de la casa. Impresionante. Por cierto, la casa brilla. Tengo una increíble oportunidad de negocio y me encantaría presentarla. ¿Nos tomamos un café algún día? Creo que te interesaría mucho. Oportunidad de negocio. De la mujer que acababa de perder su fideicomiso por culpa de un estafador. Borré el mensaje sin responder. Pero la verdadera obra maestra vino de Richard y Elaine. Aparecieron juntos en el taller un jueves por la tarde, conduciendo el viejo Cadillac de Richard y con la expresión más sincera. Estaba reconstruyendo la transmisión cuando Jimmy me llamó a la oficina. Marcus, tienes visitas, dijo con una ceja levantada. Había oído hablar bastante de mis suegros en los últimos 2 años como para reconocerlos en el acto. Los encontré de pie en la sala de espera, con aspecto incómodo entre las revistas de coches y las sillas manchadas de café. Richard había perdido peso desde su infarto y Elaine parecía mayor de lo que era. El estrés de sus problemas financieros se reflejaba en las arrugas de sus ojos. Marcus, dijo Richard, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. ¿Te ves bien? Muy bien. El éxito te sienta bien. Richard. Elaine. Le estreché la mano, pero no los invité a sentarse. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, empezó Elaine, recorriendo el garaje con la mirada, como si lo estuviera evaluando. Nos enteramos de tu nueva casa y estamos muy orgullosos de ti. Siempre supimos que tenías potencial. Siempre supimos que yo también lo tenía. Estas eran las mismas personas que me habían dicho que no era lo suficientemente bueno para su hija, que me habían sermoneado sobre ser hombre y perdonar la infidelidad. También queríamos disculparnos, continuó Richard, por cómo se desarrollaron las cosas durante el divorcio. Los ánimos estaban a flor de piel, y a veces las familias dicen cosas que no sienten cuando intentan proteger a sus hijos. Nunca dejamos de quererte, añadió Elaine. Fuiste parte de nuestra familia durante 6 años. Eso no desaparece así como así. Esperé, sabiendo que venía más. El problema es, dijo Richard, moviéndose incómodo, que nos encontramos en un aprieto. Las facturas médicas de mi infarto, la hipoteca, Elaine intentando retomar su carrera inmobiliaria. Ha sido un reto. No estamos pidiendo limosna. Elaine se sumó rápidamente. Hablamos de una propuesta de negocio. Un préstamo, en realidad. Sabemos que te va bien ahora y te lo devolveremos con intereses cuando la situación mejore. Una propuesta de negocios, de personas que nunca mostraron el más mínimo interés en mi perspicacia empresarial cuando estaba casado con su hija. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, más por curiosidad que por ayudar. 15.000 nos pondrían al día, dijo Richard, quizá 20 para estar seguros. Podríamos firmar los papeles, hacerlo todo legal y correcto. 20.000 para quienes organizaron cenas de celebración con mi sustituto mientras yo dormía en un sofá. Agradezco que pienses en mí, dije, pero eso no es algo que pueda hacer. La máscara se deslizó un poco. La sonrisa de Elaine se tensó y el semblante amistoso de Richard se enfrió notablemente. Hablamos de familia, Marcus, dijo Elaine. Sé que las cosas terminaron mal con Sophie, pero siempre fuimos buenos contigo, siempre fuimos buenos conmigo. La historia revisionista fue impresionante. Necesito volver al trabajo, dije. Gracias por pasar. Se fueron sin decir nada más, pero podía sentir su resentimiento irradiando como el calor de un motor. Los mismos que me habían considerado un fracaso ahora estaban enojados porque el fracaso no los sacaría de sus problemas. Esa noche, sentada en mi sala con la alfombra de mala calidad y los accesorios anticuados, me di cuenta de algo importante. No querían que volviera. No querían enmendar mis errores ni reconstruir mi relación. Querían mi casa, mi estabilidad, mi éxito, las cosas que había construido sin ellos. Durante 2 años, había sido invisible para ellos.
Ahora, de repente, era el chico más popular de su lista de contactos. La diferencia no era quién era, sino lo que tenía, y eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre el valor de su renovado interés en mi bienestar. Es profundamente inquietante llegar a casa después de un largo día de trabajo honesto y encontrar un pequeño ejército de parásitos acampados en tu porche, como si estuvieran preparando algún tipo de intervención. Imagínatelo. Es un viernes por la noche de noviembre, estoy agotado por instalar un motor nuevo en la F-150 de Jerry Morrison, que por suerte no tiene nada que ver con los demás Morrison. Y lo único que quiero hacer es tomarme una cerveza, pedir comida china para llevar y quizás ver un partido por televisión en mi propia casa. En cambio, entro en la entrada y me encuentro con lo que parece una reunión familiar infernal en la entrada. Sophie está sentada en mi porche, balanceándose como si perteneciera a ese lugar, con aspecto de ir vestida para una entrevista de trabajo, con un atuendo informal que nunca había visto durante nuestro matrimonio. Clara está apoyada en la barandilla con una maleta a sus pies, una maleta de verdad, como si planeara mudarse esta noche. Yanelle pasea por mi jardín delantero, hablando por teléfono con esa voz fuerte y dramática que dice, mira lo importante y ocupada que estoy. Y allí estaban Richard y Elaine, de pie cerca de la puerta principal como dos porteros elegantes, listos para bloquear mi ruta de escape si intentaba correr. Por un momento, me quedé sentado en mi camioneta, contemplando esta escena surrealista y preguntándome si, de alguna manera, me había equivocado de casa. Tal vez todo esto era una extraña pesadilla provocada por demasiado café y falta de sueño. Pero no, ahí estaba mi número de casa, 1247, y ahí estaba mi buzón, y ahí estaba la gente que se había pasado los últimos 2 años tratándome como si fuera algo que se hubieran quitado del zapato. Agarré mi mochila y me preparé para cualquier nuevo infierno que estuvieran tramando. En cuanto bajé de la camioneta, todos empezaron a hablar a la vez, como si hubieran estado conteniendo la respiración esperando mi entrada triunfal. Marcus llamó Sophie, saltando del columpio del porche con una sonrisa radiante que no le llegaba a los ojos. Aquí estás, te estábamos esperando, esperándome. Me detuve a mitad del camino de entrada, sin hacer ningún movimiento para acercarme a mi puerta. ¿De qué se trata esto? Tenemos que hablar. Elaine anunció con ese tono autoritario que perfeccionó durante sus años como matriarca de la familia Morrison. Todos nosotros. Como una familia. Familia. Esa palabra otra vez. Qué curioso cómo volví a ser familia ahora que tenía algo que querían. Clara dio un paso al frente, arrastrando su maleta como si fuera un accesorio. Marcus, sé que esto puede parecer repentino, pero necesito tu ayuda. La situación con Brad ha empeorado, y la casa de mamá y papá está demasiado llena. Tenía la esperanza. Tú esperabas poder mudarte a mi casa. Terminé por ella. Sin preguntar. Sin siquiera llamar primero. Bueno, intentamos llamarte. Richard intervino, con ese tono condescendiente que recordaba tan bien. Pero no has respondido muy bien a nuestros intentos de comunicarte. Receptivo. Como si ignorar sus evidentes intentos de ganar dinero fuera un defecto de mi carácter. Yanelle por fin colgó el teléfono y se unió a la conversación. Mira, Marcus, sé que las cosas han estado raras entre nosotros, pero eso ya es cosa del pasado. Estamos aquí porque nos importas y porque creemos que podemos ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente. Repetí. ¿Cierto? ¿Y cómo exactamente planeas ayudarme? Sophie se acercó, y pude ver que estaba preparando su rutina de manipulación completa. Marcus, vives solo en esta casa enorme. Eso no puede ser bueno para ti psicológicamente. La gente necesita compañía. Necesitan una familia a su alrededor. Ofrecemos llenar ese vacío en su vida. Una casa grande. Ahí estaba de nuevo. Mi modesto rancho de 3 habitaciones se había convertido, de alguna manera, en una mansión, en su delirio colectivo. Y a cambio, añadió Clara rápidamente, yo podía ayudar con la cocina y la limpieza. Yanelle tiene un montón de ideas de negocio geniales que podrían beneficiarlos a ambos. Sophie podría brindarles apoyo emocional durante este periodo de transición. Como si comprar mi primera casa y encargarme de un negocio fuera una especie de crisis de la que tuvieran que rescatarme. Qué tierno, dije con la voz llena de sarcasmo.
Pero me va muy bien sola. Fue entonces cuando las máscaras empezaron a caerse. Richard dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Marcus, estás siendo egoísta. Después de todo lo que hemos pasado como familia, ¿vas a darle la espalda a quienes te quieren? ¿A quienes me quieren? Casi me río. ¿Dónde estaba todo ese cariño cuando dormía en el sofá de Logan? ¿Dónde estaba ese apoyo familiar cuando Sophie me engañaba y todos me decían que fuera un hombre y la perdonara? Eso fue diferente. Elaine espetó, su fachada educada se quebró. Eso era entre tú y Sophie. Se trata de que una familia se ayude en tiempos difíciles. Tiempos de necesidad, dije. ¿Cierto? Así que cuando lo necesitaba, se suponía que debía aguantarme y lidiar con ello sola. Pero ahora que todos ustedes lo necesitan, de repente se supone que debo abrir mi casa y mi billetera para ayudarlos. Sophie intentó recuperar el control de la situación. Marcus, por favor. Sé que te lastimé. Sé que cometí errores. Pero he aprendido de ellos. He crecido como persona. ¿No podemos dejar atrás el pasado y centrarnos en construir algo positivo juntos? Construir algo positivo. Después de derribar todo lo que habíamos construido durante nuestro matrimonio, Clara decidió dejarse llevar por la culpa. No puedo creer que seas tan frío. Estoy literalmente sin hogar, Marcus. El exmarido de mi hermana me va a dejar dormir en mi coche en lugar de ofrecerme un lugar donde quedarme. No estás sin hogar, le señalé. Te quedas con tus padres. Es temporal, espetó. No puedo vivir con ellos para siempre. Necesito mi propio espacio, mi propia vida. Entonces consíguete un trabajo y alquila un apartamento como todos los demás. Yanelle intervino, alzando la voz. Dios, Marcus, cuando te convertiste en un cabrón tan desalmado. Estamos intentando incluirte de nuevo en nuestras vidas, intentando reconstruir nuestra relación, y te comportas como si fuéramos desconocidos. Sois desconocidos, dije rotundamente. Lo dejaste muy claro estos últimos 2 años. La cara de Richard se estaba poniendo roja, una señal peligrosa que recordaba de las reuniones familiares cuando alguien discrepaba de sus declaraciones. Un buen hombre cuida de su familia, Marcus. Un buen hombre no guarda rencor. Un buen hombre, repetí lentamente, cuida de su familia. Qué interesante, Richard, porque la última vez que lo revisé, me dijiste que un buen hombre también perdona a su esposa por engañarlo. Me dijiste que un buen hombre resuelve las cosas en lugar de recurrir a abogados. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que debo ser la persona que acepta cualquier trato que me des? ¿O se supone que debo ser la proveedora que se encarga de los problemas de los demás? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo todos procesaban lo que acababa de decir, dándose cuenta de que sus tácticas de manipulación no estaban funcionando como habían planeado. Sophie intentó una estrategia más, con la voz ligeramente quebrada. Marcus, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero una vez fuimos familia. Eso tiene que significar algo. Sí que significó algo, dije en voz baja. Significó algo cuando trabajaba horas extras para comprarles regalos de Navidad a todos. Significó mucho cuando pasé los fines de semana ayudando a Richard con sus proyectos de la casa. Significó mucho cuando escuché a Clara quejarse de su matrimonio y a Yanelle quejarse de su último drama. Pero, al parecer, no significó nada para ninguno de ustedes cuando necesité apoyo. Pasé junto a ellos hasta mi puerta, con las llaves en la mano. Esto es lo que va a pasar, todos se van de mi propiedad. Vas a dejar de llamarme, de escribirme y de aparecer sin invitación. He construido una buena vida sin ti y pienso seguir así. No puedes hablar en serio, dijo Elaine alzando la voz. Somos familia. Me giré una última vez, mirando sus rostros, las lágrimas fingidas de Sophie, la indignación justificada de Clara, la incredulidad de Yanelle, la indignación de Richard y Elaine. ¿Dónde estabas cuando necesitaba familia? Cuando dormía en el sofá de Logan, comiendo ramen. Cuando Sophie me engañaba en la cama. Cuando me destrozaban en el juicio de divorcio. Hice una pausa, dejándolo que se asentara. No eran familia entonces. No lo son ahora. Solo son personas que quieren algo de mí.
Abrí la puerta de mi casa y entré. Esta es mi casa. No perteneces aquí. Vete antes de que llame a la policía. La explosión de voces que siguió, amenazas, insultos, culpabilización y exigencias, fue justo lo que esperaba. Pero por primera vez en años, sus palabras no me conmovieron. Estaba en mi casa, rodeado de mis cosas, protegido por mi propio éxito. Cerré la puerta con llave, escuchándolos discutir en mi porche antes de finalmente rendirse e irse. Por la ventana, vi sus coches desaparecer por la calle LM, llevándose consigo su drama y desesperación. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, me sentí completamente libre. Ya sabes cómo suena la verdadera paz. No es una tontería de meditación zen con campanas de viento y olas del mar. La verdadera paz es el sonido de tu propia casa acomodándose a tu alrededor en una tranquila tarde de sábado, sin nadie exigiendo explicaciones, sin nadie cuestionando tus decisiones, sin nadie intentando hacerte sentir culpable para que arregles sus vidas destrozadas. La verdadera paz es sentarte en tu propio porche con una cerveza fría en la mano, mirando la calle en la que elegiste vivir, sabiendo que todo lo que te rodea existe porque tú mismo lo construiste. La dramática salida de los Morris y su familia de mi vida no fue tan limpia como esperaba. No se escabulleron en la noche como villanos derrotados en una película para la televisión. No, se marcharon con toda la clase y dignidad que esperaba de ellos. Es decir, sin ninguna. Sophie fue la primera en perder la compostura cuando entraron a pisotones en mi entrada. «Estás cometiendo un grave error, Marcus», gritó, con la voz entrecortada por la rabia y la desesperación. «Te crees mucho mejor que nosotros ahora, pero sigues siendo el mismo mecánico perdedor de siempre. El dinero no te cambia». Clara estaba justo detrás de ella, arrastrando esa patética maleta y gritando que me arrepentiría de esta decisión cuando fuera viejo y solo, sin familia que me cuidara. «Esto es lo que te pasa por creerte demasiado bueno para quienes de verdad se preocupan por ti», gritó. «No vengas a llorar cuando te des cuenta de lo que has desperdiciado». Janelle, mientras tanto, aparentemente había decidido probar un enfoque diferente. En lugar de gritar, sacó su teléfono y empezó a grabar, probablemente planeando publicar alguna historia triste en redes sociales sobre cómo el despiadado exmarido de su pobre hermana se había negado a ayudar a su familia en apuros. «Soy Marcus Ale, todos», anunció a la cámara de su teléfono, mostrando su verdadera cara. «Recuerden esto cuando intente portarse bien en público». Pero fueron Richard y Elaine quienes realmente pusieron la guinda a este desastre el domingo. Mientras caminaban hacia su coche, Richard se giró y me señaló por la ventanilla como un profeta del Antiguo Testamento que impartiera un juicio divino. «Volverás», gritó, con esa mezcla de arrogancia y desesperación que conlleva estar acostumbrado a salirse con la suya. «Cuando la vida se vuelva difícil, cuando te des cuenta de que no puedes con todo solo, regresa arrastrándote a nosotros, y puede que no seamos tan indulgentes como ahora». Elaine, para no quedarse atrás, añadió su propio toque melodramático. «Un hombre que le da la espalda a su familia siempre estará solo. Marcus, siempre. No se puede construir una vida verdadera sobre el egoísmo y el rencor». Me quedé de pie frente a mi ventana, observando esta actuación con una mezcla de asombro y alivio. Estas personas, las mismas que se habían burlado de mí en el supermercado, me habían excluido de las reuniones familiares y me habían tratado como un error inconveniente durante 2 años, ahora actuaban como si yo fuera el villano por negarme a rescatarlos de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Lo hermoso era que sus palabras ya no me conmovían. No porque estuviera insensible ni porque hubiera construido una especie de armadura emocional, sino porque finalmente entendí algo fundamental sobre las personas tóxicas. Solo pueden hacerte daño si aún te importa lo que piensen. Y después de 2 años de reconstruir mi vida desde cero, tras demostrarme a mí mismo que podía triunfar sin su aprobación ni apoyo, me importaba un bledo lo que pensaran de mis decisiones. Sus coches finalmente desaparecieron, llevándose consigo su drama y sus exigencias. Cerré la puerta de mi casa con llave, apagué la luz del porche y abrí una cerveza para celebrar el final de la conversación más liberadora que jamás había tenido. Los siguientes meses transcurrieron en un borrón de progreso satisfactorio. Sin el constante ruido de fondo de Morris y los dramas familiares, pude concentrarme por completo en las cosas que realmente importaban. La compra del garaje avanzaba sin contratiempos. Jimmy me había presentado a su contable y abogado, y estábamos ultimando todos los trámites para la transferencia de propiedad.
Mis clases de negocios en línea estaban terminando, y ya había empezado a implementar algunas de las estrategias avanzadas que había aprendido para mejorar la rentabilidad del garaje. Y lo más importante, había empezado a dormir mejor. Por primera vez desde mi divorcio, no me quedaba despierta por las noches repasando conversaciones con la familia de Sophie ni preguntándome qué decían de mí a mis espaldas. No miraba el móvil obsesivamente, esperando el próximo mensaje de texto que me hiciera sentir culpable o el siguiente mensaje de voz pasivo-agresivo. No medía mi valor según su opinión sobre mi éxito o fracaso. Logan notó el cambio al instante. Oye, me dijo una noche que pasé a recoger mis últimas cosas de su casa, te veías diferente, más relajado o algo así, como si por fin hubieras dejado de cargar con una mochila de 23 kilos. Tenía razón. Así era exactamente como me sentía, como si hubiera estado cargando con este peso enorme durante años sin darme cuenta. Y ahora que se había ido, todo parecía más ligero y fácil. La verdadera prueba llegó unas 6 semanas después del enfrentamiento en la puerta de casa, cuando me encontré con Sophie en la oficina de correos. Estaba haciendo fila delante de mí, con aspecto cansado y mayor de lo que era, con ropa que había visto días mejores. Por una fracción de segundo, sentí esa vieja y familiar punzada de compasión, el instinto de preguntarle cómo estaba, de ofrecerle ayuda si la necesitaba, de volver a ser su apoyo emocional. Pero entonces lo recordé todo. El engaño, la humillación, como me miró aquel día que la pillé con Dave como si yo fuera la molestia de su vida. Como toda su familia me trató como si fuera un error que por fin había corregido. Así que, en lugar de acercarme, simplemente esperé mi turno en la fila. Al verme, me dedicó una sonrisa tímida y me saludó con la mano, para comprobar si había suavizado mi postura. Asentí cortésmente, como un gesto de reconocimiento que le darías a cualquier conocido, y seguí con mis asuntos. Esa noche, sentado en mi porche con una bebida fría y la satisfacción de otro día exitoso en el taller, me di cuenta de que por fin había logrado algo que nunca creí posible. Total indiferencia ante la opinión de la familia Morrison sobre mi vida. Las estrellas brillaban especialmente esa noche, visibles a pesar de las farolas y el resplandor de las casas vecinas. Mi barrio estaba tranquilo, como suele serlo en los barrios de pueblos pequeños entre semana. Los niños entraban para bañarse y hacer las tareas, los adultos se preparaban para ver los programas de televisión que habían grabado, el suave murmullo de la vida cotidiana, sin dramas ni crisis. Pensé en el hombre que había sido 3 años atrás, el que creía que la felicidad de los demás era la clave de su propia felicidad. El hombre que se había retorcido hasta el cuello intentando encajar en una familia que nunca lo había querido realmente, que había aceptado ser tratado como un ciudadano de segunda clase en su propio matrimonio por miedo a la soledad. Ese hombre se había ido. En su lugar había alguien más duro, más inteligente e infinitamente más capaz de construir la vida que realmente quería, en lugar de la vida con la que otros esperaban que se conformara. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jimmy. Recibí los últimos documentos del abogado. Podemos firmar el próximo viernes si estás listo. Estaba listo, más que listo. El hombre del que se burlaban, el hombre al que pisoteaban, el hombre al que consideraban un fracaso y una decepción, ese hombre ya no existía. Me construí a partir de las cenizas de su desprecio, y el resultado fue algo que jamás podrían tocar, disminuir, arrebatar. Brindé con mi cerveza por las estrellas y brindé por mi resurrección. Mañana despertaría en mi casa, iría a trabajar en el negocio que estaba a punto de tener y seguiría construyendo una vida que me perteneciera por completo. Por primera vez en mi vida adulta, fui total, genuina e inquebrantablemente libre.